Hoy vamos a iniciar la materia política económica. Como me gusta decir a mí, que es una materia que, si bien parece que sería de relleno, yo les puedo asegurar que no. Porque muchas de las decisiones que luego de los gobiernos, ¿no?, que luego tenemos que de alguna manera respetar como ciudadanos o como habitantes de un país, pasan por este tipo de decisiones de los gobiernos. Entonces, si bien cada gobierno tiene su ideología, que nosotros vamos a poder diferenciar, vamos a salir diferenciando las ideas, que en sí lo van a ver en los pensadores de historia del pensamiento económico, a través de la historia. Pero bueno, esto ya es aplicado, es esas teorías económicas, esos pensamientos económicos, aplicados a decisiones que toman los gobiernos. Para un lado, para otro, o para el centro, o para la derecha, o para la izquierda, pero lo vamos a ver reflejado en el día a día de nosotros. Esto no pasa de moda, esto evoluciona o involuciona, pero los gobiernos van a, mientras que estemos en democracias o mismo en otro tipo de gobiernos, también vamos a estar dentro de una sociedad en la cual tenemos que incluirnos dentro de esas decisiones. Párenme cuando quieran, no dejen que siga hablando si tienen duda o hay algo que no les cierra o no les gusta, porque es muy importante que lo vayamos hablando. Ustedes ya están en un estadio de la carrera que van formando su criterio propio. Ya han leído cosas. En historia del pensamiento, ¿cuántas clases tuvieron? Ayer la primera. Bien, bien. ¿Con qué empezaron? ¿Qué tema empezaron a ver? En realidad fue una presentación, Sí. de lo que trata la materia, pero no vimos nada todavía de la materia. Está bien, como que íbamos a ver algunos pensadores, presentó la materia, Keynes, Marx. ella. Bien, bien, perfecto. Como yo, bueno, de alguna manera ya me conocen un poquito más y a mí me gusta aprovechar el tiempo, me gusta tratar de que les sea valiosa la clase, no desde el punto de vista de lo que yo dé, sino de los temas que tocamos. Y que ustedes puedan, de alguna manera, ir abriendo frentes, abriendo conocimiento. Profe, sí. Disculpe, política económica se refiere a lo que es Argentina, a lo que es, vamos a hablar primeramente de lo que es todo Argentina, o a nivel mundial vamos a tocar el tema. Es a nivel mundial. Nosotros vamos a tener, yo tengo de cabecera un libro, que es este, yo después igual se los voy a pasar, Análisis económico de países. Acá ya te está contestando un poco lo que vos preguntás. El que yo tengo es de Rafael Pampillón Olmedo. Teoría y casos de política económica. O sea, ¿qué vamos a ver? Teoría de política económica
y vamos a ver casos de política económica. Y cuando hablamos de casos, hablamos de distintos países, de casos que pasaron en cierto país en cierto momento. Y eso es muy interesante y por eso está muy ligado a historia del pensamiento económico. Porque justamente lo que fue pasando a través del tiempo en la historia económica fue formando de alguna manera esto que hoy conocemos como política económica. Si ustedes quieren, que ya el año pasado creo que yo les hice un avance, dividir la historia económica en dos partes. Yo siempre hablando desde la política económica. Yo no me voy a meter en el tema de la otra materia, pero sí lo que me interesa lo voy a utilizar para esta materia. Vamos a tener un periodo que abarca desde los primeros conocimientos de la palabra economía, de la palabra economía política o de la frase economía política, con los pensadores, con las escuelas distintas, clásica, marxismo, neoclásicos, ¿sí? Todo lo que fue anterior a la aparición de Keynes. O sea que estamos hablando desde que se conoce la palabra economía, cómo se aplica aplica la economía política, hasta cuando se conoció la política económica. Aunque parezca un juego de palabras, no lo es. ¿Por qué se conoció primero como economía política? Los pensadores, las escuelas, cuando nosotros hablamos de las primeras corrientes, mercantilismo, fisiocracia, liberales, escuela clásica, vamos a ver que la libertad y el individualismo económico primó por sobre otras ideas. Fue evolucionando, no fue toda la época igual. Cuando hablamos de mercantilismo, hablábamos de los feudales, hablábamos de la economía como tal o como comercio, no estaba bien vista. ¿Por qué? Porque ese liberalismo afectaba de alguna manera a esa recaudación de impuestos que tenían los señores feudales. Entonces era como que estaba bien separado, no estaba bien visto, estaba junto el comercio con los artesanos, y no era una actividad que dependa del Estado. Entonces por eso no la aceptaban. Antes que eso estábamos hablando también de un intercambio, de un trueque. Y posterior a eso, ya damos con la fisiocracia, la riqueza de la agricultura, de la explotación de animales, de las extensiones de tierra. Y todo esto da como resultado estas corrientes económicas liberales.
escuela clásica, pensadores como Adam Smith, David Ricardo. Todo esto hace que se tenga como centro el comercio, la rentabilidad, de alguna manera la explotación de los medios de producción, la máquina del vapor, la explotación del carbón. Todo esto hace que, de alguna manera, empiece a haber unidades económicas que no eran el Estado. Bueno, esto va a ir de la mano de la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, y todo esto va a generar producción, va a generar industria, va a generar de alguna manera lo que antes se conocía como economías regionales o los campesinos y sus economías, bueno, que de alguna manera se trasladen a los centros o a las capitales en las cuales empezaba a haber las primeras industrias. Esto hizo de alguna manera movimientos demográficos, búsqueda de empleos, de alguna manera. ¿Por qué? Porque se centralizaba en este tipo de industrias. La industria naviera, la industria del acero, todo lo que se utilizaba, se empezaba a utilizar el carbón como insumo importante para la fabricación. Los ferrocarriles, la producción de vías férreas, bueno, y así sucesivamente. Todo esto hace que existan este cambio grande en la economía mundial. Por esto damos origen a todo lo que tenía que ver con la economía liberal, el mercado, el poder ofrecer y demandar algún tipo de bien o servicio. Profe, disculpe. Sí. Esto lo tenemos que siempre trasladar a una línea de tiempo, por ejemplo, lo que estaba hablando con el modelo agroexportador, empezar a relacionarlo en el tiempo, en la línea del tiempo, y tomar todos aquellos sucesos importantes. Bueno, te cuento. Ustedes en historia del pensamiento van a ver una línea de tiempo con todos los episodios históricos, económicos, y también algunos que no eran económicos, que repercutían de alguna manera la economía. Y estamos hablando de siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Cuando llegamos al siglo XIX, ya vamos a tener estos cambios en los cuales yo estoy haciendo hincapié, en los cuales ya la economía política es algo de estudio frecuente, aparición de las ciencias económicas, aparición de los sindicatos, la agrupación de trabajadores, de las cooperativas, de las primeras cooperativas. Todo esto, fíjense que repercute socialmente, tanto desde esas corrientes demográficas que yo les decía que se hacía desde el campo hacia las ciudades, en lugares como
Inglaterra, como Europa, en varios países, y luego se fue trasladando a otros continentes. Por eso van a encontrar luego, con historia del pensamiento, van a encontrar escuela austríaca de la economía, alemana, van a encontrar algún pensador también de Europa del Este, por supuesto ingleses, algunos también pensadores franceses, van a encontrar a Quesnay con Fisiocracia. Bueno, todo esto va a hacer que se le dé de alguna manera una primera impronta con respecto a prepararnos para, si querés, este modelo agroexportador del cual vos me estás hablando, pero ya trasladado a América. Vos pensás que en América, primero se buscaban los metales preciosos, o sea que estamos hablando de siglos antes. Y luego encontramos toda la progresión de alguna manera de la economía, pero a partir del siglo XVII, XVIII en América. Ya cuando estamos hablando de año 1900, ya siglo XX, van a encontrar el inicio, la Primera Guerra Mundial, van a encontrar la demanda de los países que estaban incluidos en esta guerra de alimentos. Para esto Argentina ya había de alguna manera crecido y explotado lo que es la agricultura y la ganadería. Pero bueno, esto hace un poco lo que ustedes ya conocen de historia económica argentina, pero esto es un poco, esta materia va a incluir un poquito más un pantallazo de todos los países. Sí podemos decir que a partir de estos coletazos que deja la Primera Guerra Mundial, hay países demandantes de alimentos, países demandantes de medicinas, y bueno, ahí se anota la Argentina, ¿no? Ahí países productores son los que Claro. pueden Ahí es lograr... Argentina donde comienza a exportar todo su trigo, los granos. Exactamente. Pero bueno, acá un poco lo que vamos a ver es desde dónde y hasta dónde va a llegar la economía política. Y la economía política va a llegar hasta esta crisis, la crisis del 30, la crisis que en Europa, en Inglaterra, en América del Norte, en todos los países que habían participado de la Primera Guerra Mundial, se ven de alguna manera afectados. Y los países que han sido de alguna manera que tuvieron que pagar las costas de esa guerra, también se vieron afectados. Y acá lo que ustedes van a ver como este ícono que ha sido el pensador John Maynard Keynes, que era un funcionario público que dedicó toda su vida a estudiar y de alguna manera a tratar de ver cómo podía
la población vivir mejor de un país. Bien. Él veía que en su país, en Gran Bretaña y también trabajó en los Estados Unidos, él veía que había un gran desempleo en el país y el tesoro de su país tenía muchas divisas. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos ese capítulo de dinero que vimos en macroeconomía? Que existía las reservas internacionales. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Sí. Bueno, cuando un país tiene muchas reservas y de alguna manera no las utiliza, sea oro, sea algún otro tipo de moneda internacional, y ver que sus compatriotas no tenían trabajo, un momento de posguerra en el cual todos estaban sufriendo de alguna manera, muchos problemas de hambre, problemas de enfermedades, problemas que ha dejado la economía devastada de estos países que participaron. Bueno, a esta persona, si bien no es el primero que piensa de alguna manera en cómo salir de esta situación económica, pero sí la pone en práctica, que es lo que nosotros observamos. Y cuando una persona pone en práctica las ideas, bueno, creo que, y las lleva adelante y de alguna manera las hace triunfar, es lo que queda en la historia económica en este caso, ¿no? Él ve que toda esa gente que no tenía trabajo, ver de qué manera podía, siendo funcionario público, colaborar para que esto pase, o para que pase lo más rápido posible. Una de las cosas que Keynes observa y escribe en sus libros son las teorías de los ciclos económicos. Y acá empezamos a cerrar un poquito las ideas que nosotros venimos viendo, más que nada en macro, más que nada que van a ver en historia del pensamiento. Y si bien nosotros esto lo vemos no en profundidad, porque a nosotros lo que nos interesa es lo que él pone en práctica para pasar de economía política a política económica, que es crear puestos de trabajo, obra pública. Cuando hablamos de obra pública, bueno, ustedes conocen lo que es obra pública. Todo lo que hace el Estado, de alguna manera, cómo interviene en El Estado en la economía. la economía, pero antes de, digamos, de alguna manera, antes de participar el Estado en la economía, sino de qué manera dar empleo a esa gente. Por obra Claro, pública. de ¿Cómo? cierta forma, incentivar al flujo del círculo económico, generar el empleo para que los trabajadores tengan mayores ganancias, puedan ahorrar, puedan invertir, darle como un empujón, no es la palabra. No, pero está bien, la observación es buena. Claro, como que todo va de la mano. El Le tema da es trabajo que, el consumo. supónganse, el Estado es el que tiene que tomar la decisión de hacer un puerto, de hacer una ruta, de hacer vías férreas y poner un tren a funcionar.
hacer una represa hidroeléctrica, de hacer un aeropuerto. Entonces, trasladémonos a 1930, 1940, 1950. Bien, y acá un poco lo que recién decía Melody. Al dar trabajo, esa gente va a cobrar un salario. Ese salario, de alguna manera, lo va a dedicar al consumo, al ahorro, a la inversión, según el grado de ingreso que tenga. Y un poquito algo ya estuvimos viendo el año pasado. Y por otro lado, ¿qué digo? Keynes, también en sus libros, nombra la teoría, por ejemplo, de propensión marginal a consumir, propensión marginal al ahorro, a la inversión. Esto que nosotros veíamos el año pasado de cómo destinaba su ingreso cada familia o cada persona. Bien. De aquí en adelante, o sea, de Keynes y de esta, de alguna manera, esta participación del Estado en la economía, que era lo que recién Pamela preguntaba, le vamos a empezar a llamar política económica. Y esta es nuestra materia. Así que bueno, quería hacer esta pequeña introducción y escucharlas a ustedes un poquito con respecto a alguna reflexión o algo que no no hayan entendido o quieran preguntar. No hay problema en participar. No. No, más o menos me quedé pensando con lo que estaba diciendo, más o menos es lo que estuvimos viendo, si nos ponemos a relacionar todo lo que estuvimos viendo en macroeconomía, también lo que estuvimos viendo en geografía, ¿sí? Y es como que cada una se relaciona a la historia, ¿sí? Y si hablamos usted habló del año 30, el año 50. Bueno, en esa época no había una revolución industrial como ahora, digamos, ahora estamos en la globalización, pero recién estaba un surgimiento y recién estaban surgiendo las nuevas herramientas, el nuevo conocimiento dentro digamos, de esa línea, ¿no? Es como que empezó a evolucionar no solo el hombre, sino también las nuevas tecnologías, y es como que esto fue aumentando cada vez más. Entonces la gente empezó también el consumismo. Si nos ponemos a ver, empezó en el momento que empezaron a salir las nuevas tecnologías, se empieza a ver el consumismo, y ahí es donde empieza a haber todo un ciclo, ¿no? Necesito trabajar más para poder comprarme eso que necesito, ¿no? Y ahí es donde hacemos el hilo conductivo con la microeconomía, ¿no? No con la macro, con la micro. Míralo un poquitito más de arriba, míralo Sí. desde la macro, Sí, más míralo arriba. desde los pensadores, desde los hechos Sí. históricos, económicos, y hechos que no son económicos, pero influyen en la economía, como las guerras, como Sí, anteriormente. La guerra uno fue de los- importante. uno de los, Sí. perdón, me metí. No, habla. Uno de los motivos de la guerra era el petróleo principal, que Sí, generó la guerra de Yom Kippur. Pero un poquitito más acá eso ya, ¿eh? Ya ahí estás En hablando 1930, en 1930 es como que, porque lo tuve que dar en geografía, Israel estaban peleando por el tema de
los pozos que tenía de petróleo, al aumentar el precio se genera una crisis mundial. No sé, puede ser que sea más adelante entonces. Y ahí Sí, es más adelante, Melody. Eso es a partir de los años 60, 1960 en adelante, 1970, ahí tenés la aparición de la OPEP, que es Claro. Lo que nuclea a los países productores de petróleo. Sí. Pero es un poquito más adelante. Lo que nosotros estamos tratando es 30, Claro, 40 años 1930. atrás. Sí. Igualmente, después lo vamos a poder ver como influyente en la política, en la economía mundial. Pero nosotros ahora tenemos que primero entender qué pasó en la historia económica, cuáles fueron los hechos históricos que influyeron en la economía, cuáles fueron los pensadores, cuáles son las corrientes económicas y cómo influyeron esas ideas en los hechos económicos. Entonces sería, por ejemplo, que con Keynes nace, digamos, la política económica a través de que cuando él comienza a crear los puestos de trabajo, con esa idea, las obras públicas. Claro. Y de ahí va el... Esto, miren, chicas, esto sí. Es muy interesante que ustedes puedan leer sobre este tema. Situarnos también en el... Porque, para poder... ¿saben qué pasa? Esto de lo que requiere es lectura, es entender, es parte de la historia económica mundial. Y yo lo que puedo ayudarlas es a entender los conceptos, a definirlos, a sacar las dudas, pero van a tener que leer. Sí. Entonces, bien, el tema está planteado. Esta es la materia de alguna manera. También vamos a ir viendo, al paso del tiempo, como recién decía Melody, hechos económicos, guerras, problemas entre países, luego la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y así sucesivamente, de hechos que han pasado en la historia económica mundial, que de alguna manera han repercutido en las decisiones de los estados. Y yo le digo, fíjense hasta qué punto es importante que hoy, con una pandemia a nivel mundial, todos los estados, todos los gobiernos han tenido que destinar mayores partidas de divisas a poder combatir este flagelo, sea con vacunas, sea con más medicina, con más infraestructura en los hospitales. Y ustedes me van a decir, pero ¿qué tiene que ver la política económica con la pandemia? Sí, porque los gobiernos, en el presupuesto que ya avanzamos bastante, anual, tienen que tenerlo en cuenta. Claro, ¿qué parte va a destinar? Por ejemplo, ¿qué posición por toma? ejemplo, con el tema de las vacunas, también dicen que en algunos países, por ejemplo, no dejan entrar si no tienen tal vacuna, o si en España los que tienen la Sputnik no pueden entrar, o sea, hay conflictos entre los gobiernos y ahí influye la vacuna en eso. Se está diciendo que la Pfizer no la quisieron traer, en Estados Unidos viaja la gente para vacunarse allá a Miami. El que puede, un empresario mandó a todos sus empleados a vacunarse con esa vacuna. Hasta en eso, por eso digo, la pandemia también está en todos los estados
y en los bolonqui que tienen entre ellos. Si se corta, vamos a volver a la clase porque veo que me dice que tengo menos de 1 minuto. Bien, con respecto a eso, Analía, lo que te puedo decir es que hay mucha política